Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de este curso de Python desde cero y para principiantes. Hoy voy a enseñaros un tema muy interesante dentro de Python, que es básicamente el manejo de las excepciones. Vamos a utilizar las sentencias try, except y finally. Bien, esto sirve básicamente para poder gestionar los errores que pueda aparecer en nuestro programa, en nuestro script hecho en Python, de una manera eficaz. Entonces, vamos a verlo como siempre con la práctica. Bien, tenemos tres excepciones, tenemos tres sentencias para manejar esto, que es la sentencia try, la sentencia except y la sentencia finally. Bien, tenemos estas tres excepciones. Bien, voy a enseñaros aquí un pequeño ejemplo. Imaginemos que yo pues hago un input, ¿no? Por ejemplo, hago una variable que va a ser pues un input que le diga al usuario introduce un número, ¿eh? Vamos a suponer que yo estoy haciendo aquí un sencillo programa que se encargue de hacer una simple suma. Veréis, programa que se encargue de sumar dos números. Esto pues va a recibir un número entero, básicamente, ¿no? Va a recibir un número entero de lo que el usuario pues diga, ¿no? Y ahora pues con este número, por ejemplo, bueno, en vez de llamarle variable, vamos a llamarle número. Y ahora aquí ponemos número 2, por ejemplo, número 2 va a ser pues exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a hacer aquí esto y diga, pues introduce otro número, básicamente. Y luego aquí ponemos, pues resultado va a ser igual a número por ejemplo, número 2, ¿no? Esto básicamente lo que va a hacer es una multiplicación. Entonces, bueno, hasta aquí es súper sencillo. Si yo, por ejemplo, ejecuto esto, pues aquí, bueno, me va a preguntar que ponga el primer número. Por ejemplo, pongo un 2 y ahora voy a poner un 3. Pues el resultado, vamos a ver que dentro de la variable resultado, pues hay un 6, ¿no? Porque obviamente, pues la variable número que escondía un 2 se acaba de multiplicar por el 3 que estaba dentro de la variable número 2. Pero ¿qué pasa si el usuario se equivoca? Por aquí voy a poner un print de resultado. ¿Qué pasa si el usuario se equivoca y en vez de ponerme dos números, pues pone, por ejemplo, un 4 y luego pone un hola, por ejemplo? Que esto es incorrecto, porque claro, yo obviamente estoy esperando un número, no unas letras. Pues que obviamente va a dar un error, como estáis viendo, da un error. Pues yo con las excepciones puedo gestionar estos errores y puedo hacer que el programa no se me bloquee como acaba de ocurrir ahora mismo, porque el programa, claro, vio un error y se quedó bloqueado y no puede continuar. Entonces, claro, veréis, dará error y el programa se bloqueará si el usuario no nos proporciona números. Entonces, vamos a ver cómo se puede esto solucionar. Vamos a ver. Solución con las sentencias try y except. De momento vamos a ver estas dos. Entonces veremos. Si yo, por ejemplo, hago exactamente lo mismo que hice antes, pero si esto lo englobo dentro de un try, pues veréis lo que ocurre. Lo englobo dentro de un try, bueno, pongo los espacios oportunos. Y luego aquí, si hago un except, pues puedo decir que en caso de que aquí arriba pues haya un error como antes que bloqueó el funcionamiento del programa, pues puedo decir, vale, pues si hay un error, pues bueno, hazme un print que diga debes introducir números. No funciona si pones otra cosa, por ejemplo. Entonces esto es lo que va a salir si aquí arriba pues aparece algún error. Vamos a ver cómo funcionaría esto. Veréis. Bueno, esto lo voy a poner un poco mejor. Vamos aquí a poner un print de resultado. Vamos a ver. Bueno, vamos a ejecutarlo y veréis lo que ocurre. Si yo, por ejemplo, aquí pues pongo un 4 y un 3, pues va a funcionar todo perfectamente. ¿Veis? 12, maravilloso, porque está dentro de esta parte. Pero si yo pongo otro número, un número equivocado, veréis lo que ocurre. Si pongo un 4, un 3 y luego pongo un hola, pues va a dar un error, pero ya no me da un error como ocurría antes, sino que se ejecuta este print, se ejecuta lo que hay dentro de este except. Esto ocurre porque yo estoy a Python diciendo, inténtame, es decir, try, intenta ejecutar todo esto, y si hay un error, pues ejecútame lo que está aquí abajo. ¿Veis? Este es el funcionamiento de las excepciones, de try y de except. Y ahora vamos a ver la sentencia finally, veréis. Sentencia finally. Esto se va a ejecutar sí o sí. Es decir, ya sea que el programa funcione bien o que se bloquee y no funcione, en todo lo que esté dentro de finally se va a ejecutar. Vamos a ver cómo funcionaría. Por ejemplo, yo copio esto que hemos hecho anteriormente y ahora aquí puedo poner un finally y puedo poner un print que diga
esto se va a ejecutar sí o sí. Esto se va a imprimir sí o sí. Es decir, que si yo, por ejemplo, ejecuto esto y funciona bien dentro de este try, pues este finally se va a ejecutar, este print se va a ejecutar sin ningún problema. Si me da un error y se ejecuta este step, también se va a ejecutar el finally. Esto siempre se va a ejecutar. Es como decir, pues finalmente y luego se ejecuta. Siempre se va a ejecutar. Vamos a probarlo. Yo ejecuto esto y bueno, pues aquí pongo, por ejemplo, un 2, que es correcto, y un 6, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues veis, sale 12 y luego pone al final, esto se va a imprimir sí o sí, se ejecuta el finally, porque esto siempre se va a ejecutar. Si yo, por el contrario, pues ahora mismo, pues pongo un 4 y luego pongo un, no sé, un texto, por ejemplo, me va a dar un error, va a entrar dentro de este except, pero aún así se va también a ejecutar el finally, porque esto siempre se va a ejecutar. ¿Veis? Aquí pone, debes introducir números, no funciona si pones otra cosa, pero aún así el finally también se ha ejecutado, esto siempre se va a ejecutar. Incluso yo puedo hacer esto con un bucle, que esto es cuando tiene más sentido, veréis. Control de las excepciones utilizando un bucle while. De esta manera yo lo que puedo hacer es hacer un programa que contemple pues ciertos fallos, como aquí ocurrió, oye, pues si funciona bien, genial, y si me da un error, pues oye, ejecuta esto. Pero claro, puedo ordenar de que todo esto esté dentro de un bucle y de que hasta que no se arregle el programa, hasta que no se ejecute correctamente dentro del try, y que únicamente salga del bucle cuando todo vaya bien. Yo aquí puedo poner, veréis, pongo primero while, mientras el bucle sea verdadero. Entonces, mientras esto ocurra, va a ocurrir lo siguiente. Voy a poner un try, inténtame, pues inténtame esto que hemos hecho aquí mismo. Inténtame esto. Bueno, vamos aquí a poner 2 puntos. Inténtame todo esto de aquí. Y bien, si esto funciona todo bien, pues oye, salme del bucle con un break. Perfecto. Ahora, si hay algún error, es decir, pues si hay algún error dentro de este try, entonces, pues imprime un mensaje que diga, debes introducir números. Y luego pongo, vuelve a intentarlo. De esta manera, el bucle seguirá repitiéndose porque no entró dentro de este break. Es decir, este bucle se va a romper únicamente cuando entre dentro del try y cuando el programa se ejecute correctamente. Entonces, si va todo bien, pues va a salir del bucle. Y si hay un error, pues se va a ejecutar este step y le va a decir al usuario que vuelva otra vez a intentarlo. Y nada, así es como sería. Vamos a probar que todo funcione bien. Veréis, por ejemplo, lo ejecuto y pues pongo, por ejemplo, un 3, ¿no? Y luego pongo un 2. Entonces, me da un 6 y el bucle se cerró. Se cerró porque entró dentro de este try. Así que perfecto. Se ejecutó este break. Pero ahora bien, si yo, por ejemplo, aquí tengo un error y me equivoco y no pongo números, por ejemplo, pongo un 2 y luego pongo un hola, por ejemplo. Entonces, no va a salir del bucle. ¿Veis? Me pone aquí, debes introducir números, vuelve a intentarlo, se ejecuta el código que está dentro de este except porque este try no llegó a cumplirse, ya que hay un error, entonces no llegamos a este break. Y como no llegamos a este break, el bucle entra en el except. Y claro, se ejecuta este except, pero el bucle vuelve otra vez. Entonces, la única forma de salir de este bucle es pues introduciendo los números correctos y haciendo que el código que esté dentro de la sentencia try que se ejecute correctamente. ¿Veis? Si yo pongo, por ejemplo, pues cosas incorrectas, el bucle sigue y me sigue insistiendo. Debes introducir números, ¿veis? Y me sigue insistiendo. Venga, hazlo bien. Pues ahí ya pongo 3, por ejemplo, más 1, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí ya es cuando funciona bien, como estáis viendo, ¿veis? Me sale un 3 y ya salió del bucle. Entonces así es básicamente como se puede controlar las excepciones en Python. Estáis viendo que try sirve para poder hacer un código que diga intenta ejecutar lo que está dentro del try y si no lo consigues o si te da algún error, pues oye, ejecuta otra cosa, ejecuta pues lo que está dentro del step. Y también hemos visto la sentencia finally, que esto se va a ejecutar sí o sí, se va siempre a ejecutar. Por ejemplo, si yo aquí pongo un finally, aquí puedo poner un print y diga esto se va a ejecutar por narices, esto se va a ejecutar sí o sí, ¿eh? Vamos a ver, pues si yo ejecuto esto, veréis, aquí pongo un 3, bueno, este número, pongo otro número y siempre se va a ejecutar lo que está dentro del final y veis, aquí lo tenemos. Así que nada, esto es todo, espero que lo hayáis entendido, esto es un vídeo así un poco rápido, pero es algo muy interesante y creo que esto así explicado es fácil de entenderlo. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo de este maravilloso curso de Python y os animo a seguir aprendiendo este maravilloso lenguaje de programación. Así que nada, hasta la próxima.